Muy buenos días, el tema de hoy es solemnidad. Vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Solemnidad. Encontramos acá la palabra el discípulo de Pablo a Timoteo. Cómo el Pablo mismo lo insta a ser una persona solemne con la palabra. Solemne quiere decir hablar claro, hablar lo que el Señor dice, lo que el Señor manda. Yo no sé si usted ha escuchado el tema del teléfono roto, que hablan de un mensaje que se trabajan con varias personas y se le habla al oído un mensaje y se le transmite a la otra persona al oído, y así como una cadena. Y va a mirar y al final la última persona que recibió el mensaje está totalmente distorsionado. Por eso usted y yo debemos ser personas solemnes acorde a la palabra. Debe haber una solemnidad en la claridad y en el entendimiento de lo que el Señor nos manda a usted y a mí a hacer. Usted y yo debemos hablar claro lo que el Señor nos dice, no ponerle ni quitarle, no ponerle arandelas. Es que pronto la persona se pone brava, es que pronto no le va a gustar lo que yo le voy a decir, lo que Dios me está pidiendo que le dé, una palabra, una respuesta. Usted solamente haga lo que el Señor le manda. Usted no haga las cosas por agradarle al hombre. Primeramente, agradele al Señor. Si el Señor lo manda a usted o le envía un mensaje para una persona, usted y yo debemos enviar el mensaje y llevarlo tal cual, sin quitarle, sin añadirle, sin mirar cómo se le acomodamos para que esa persona no se ponga brava. Solamente dar el mensaje. Eso era lo que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. Por eso le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, él estaba hablando era de Jesús. Que era, él estaba encargando, que tenía que hacerlo era como para Dios, como para Cristo Jesús, no como para el apóstol Pablo, y que predique la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay momentos en los cuales el Señor nos manda a usted y a mí a exhortar, a reprender a alguna persona que está en pecado, está en inmoralidad, está en la mentira, está haciendo cosas incorrectas. Por eso dice: insta fuera de tiempo, en tiempo y afuera de tiempo. Entonces, cuando el Señor nos habla o nos muestra algo a alguna persona o nos da un mensaje, debemos dar la palabra o el mensaje, o hablarle lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, nos muestra a esa persona, y llevarle a la persona que se arrepienta, pero es con la palabra. Llevar el mensaje y darle la palabra sin ni siquiera pensar si se pone brava o no se pone brava. Solamente demos el mensaje que el Señor nos dice, porque tendrá que verse con el Dios, no verse con usted y conmigo. Por eso Él le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, tenemos que ser pacientes para poder darle la palabra a esa persona, pero también con el conocimiento de la palabra. Por eso dice con doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado a oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya que encontramos personas que acomodan la palabra, que acomodan el mensaje, como que la persona como que no se siente agradada. Sí me gusta, bueno, sí me gusta, pero realmente la palabra no cumplió la función para que esa persona se sintiera redarguida. Por eso dice aquí que vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, porque tendrán comezón de oír. Usted habrá personas que les hablan: no, a mí no me gusta, a mí no me lee ese tema, no, a mí no me cuente eso, no, a mí no me diga nada de eso, esa palabra no me cuente que si yo no me vuelvo a los malos caminos, que me voy a perder, no, a mí no me diga, yo tengo mi comunión con Dios, yo hablo con Dios, yo sé que mi Dios me entiende. Hay personas en que se basan en sus propios conocimientos, sus emociones, sus deseos, pero realmente ahí no está el Señor. Ya que Pablo, en su exhortación final a Timoteo, lo hace él delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, pone, por ejemplo, a Dios y a Jesús en presencia de quienes se dan y recibe el encargo al hablar de que juzgará a todos los hombres, pero no se refiere específicamente a lo que haga al manifestarse en usted y en mí, sino lo hace por la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra original sugiere un acuerdo a su manifestación y su reino.
Ya que el Señor quiere a usted y a mí llevarnos a un camino de transformación, primeramente a cada uno de nosotros desde el corazón, para poder llevar a la persona a un cambio en la mente, en los deseos y los sentimientos. Ya que aquí lo que Dios le manda a Timoteo se refiere a proclamar la palabra de Dios, ya que tristemente gran parte de la iglesia se ha apartado de la Biblia en un intento por mercadeo, por atraer más fieles, por tener muchas más personas. Tratan de agradar es al hombre, no a Dios, y tratan de agradar al hombre y han recortado la palabra de Dios y han quitado la ofensa a la persona o al hombre, la ofensa del evangelio, y lo han sustituido con psicología, inclusive con autoayudas de superación, con confesiones positivas, inclusive con psicología. Dios no ha comisionado a usted y a mí a predicar esas cosas. Nos ha comisionado a usted y a mí es a predicar la palabra tal cual como está escrita, no para dar un mensaje popular que agrade a los oyentes, como que se sientan agradados, como para que les guste. No, la idea es que usted y yo nos centremos a poder salvar almas, poder entrar a personas al reino, no que esas personas sigan en la condenación eterna, y no, sino que se sientan incómodos con la palabra, no con usted ni conmigo. Es la palabra es la única que puede entrar y transformar a una persona cuando usted y yo le hablamos claramente como nos manda el Señor, no como usted y yo creemos para que esa persona no se sienta mal, no se sienta incómoda. Mire lo que nos habla en el libro de Hechos capítulo 20 verso 27. Ahí lo dice, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Y era como el mismo Pablo hablaba claramente al pueblo, les hablaba la palabra que el Dios les estaba diciendo. Por eso el Señor usa a Pablo para formar a Timoteo, para formarlo en la sana doctrina, la palabra en la cual debería confrontar a una persona. Si usted y yo, el Señor nos lleva a confrontar a una persona, el Señor nos da la palabra para darle la palabra a esa persona y que esa palabra cumpla la función por la cual es enviada. Que la palabra, debemos orar para que el Señor lleve la palabra y que el Espíritu Santo entre y redarguya a esa persona. En estar a tiempo y fuera de tiempo se refiere a hacerlo en todo tiempo, se refiere a estar usted y yo listos para presentar el mensaje del Señor, aprovechando cualquier oportunidad, sea bien recibido o no. Redarguir o convencer de culpa es necesario, porque el pecado sobreabunda hoy en día y debe hacerse sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. Esto se hace no atacando, sino mostrando la ley de Dios, que es la que convence de pecado. Es la ley de Dios, es la palabra, y pedirle al Espíritu Santo que entre y redarguya de pecado y de justicia y de juicio. Es el único que puede convencer a una persona de pecado y de justicia y de juicio. Por eso es tan importante que usted y yo estemos en la solemnidad de la palabra del Señor, hablar la palabra claro como se lo instruyó el apóstol Pablo a Timoteo que debía hacerlo, no dejarse convencer por otras doctrinas, no dejarse desviar del camino. Por eso él le hablaba constantemente a Timoteo y lo guiaba y lo orientaba para que lo hiciera como Dios le había mandado hacerlo a través del apóstol Pablo. Entonces aquí nos enseña la palabra que usted y yo debemos obrar y actuar esa como el Señor nos dice, acorde a las Escrituras, ya que el Señor creen que algunas personas piensan que esto es falta de amor, pero no es así, no es falta de amor, es advertir a alguien que se encuentra en peligro. Es como cuando usted tiene un amigo y el amigo a usted lo insta a emborracharse, a meterse en vicio, a meterse en burdeles, y ese es amigo. Ese no es un amigo, es una persona que solamente lo busca a usted para deleitarse en el pecado, pero realmente no es un amigo. Un amigo es el cual a usted le dice la verdad y lo confronta, y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a confrontar a la persona con el pecado a la luz de la palabra. Por eso es tan importante advertir que alguien se encuentra en peligro, o más amoroso es decirle a esa persona: usted está errado, usted no está correcto lo que está haciendo. Nada más usted está llevando su vida al peligro, a la perdición, porque usted no está siendo una persona de bien, y el Señor lo quiere rescatar y liberar de esa atadura que es los pensamientos, las frustraciones, la lucha, la debilidad, la fortaleza, los temores, los pensamientos, los deseos, que es lo que se mueve hoy más que todo en la humanidad. El deseo del hombre, algunos por la avaricia, otros por la manipulación, otros por la falsedad, otros por la hipocresía, otros por el deseo sexual.
¿Qué es lo que lo mueve en el entorno donde usted está? ¿Qué es lo que usted no ha hecho por la palabra del Dios? ¿Qué es lo que usted no ha hecho por el mensaje que el Señor le ha venido hablando? Que usted y yo debemos hablarlos. Usted y yo debemos hablar de la salvación, hablar de la cruz de Cristo, que Cristo murió por usted y por mí, por nuestros pecados, que Él fue a morir de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario para usted y a mí darnos libertad, pero también para darnos la salvación, para poder entrar al reino, a la eternidad con Cristo Jesús. Gloria, le pido al Señor que usted y yo ejerzamos esa solemnidad en Cristo Jesús.